Hoy vamos a hablar de un caso que le rompió el corazón a todo un país. Un caso donde las víctimas no pueden hablar, pero sus gritos de confusión quedaron grabados en nuestra memoria. Hola, soy Anko. Bienvenidos a mi canal Memento, un espacio para nunca olvidar. El 23 de julio del 2023, en el Bioparque Ucumari, ocurrió lo impensable. 7 candados quedaron abiertos y 2 chimpancés salieron a buscar la libertad que nunca han tenido. Y la respuesta del ser humano y de aquellos que juraron protegerlos no fueron datos, fueron balas de fusil. Para entender la tragedia, hay que conocer primero quiénes eran estos seres. Pancho no nació para ser libre, nació para ser observado. Su historia comienza en el Circo Hermanos Gasca, donde su biología fue moldeada para el entretenimiento. Desde muy joven, fue sometido a un proceso de impronta humana. Se le enseñó a caminar sobre 2 patas, a vestir ropa y a asociar el aplauso con la comida. Con el tiempo, fue donado al zoológico Matecaña. Aquí, Pancho se convirtió en un ciudadano más de Pereira. Durante décadas, su vida dependió de un horario: la hora del desayuno, la hora de la limpieza, la hora de la exhibición. A diferencia de un chimpancé en la selva, Pancho no sabía buscar agua o refugio por sí mismo. Su mente se volvió un mapa de rutinas humanas. Su inteligencia, en lugar de usarse para sobrevivir en la naturaleza, se usó para descifrar a los humanos. Aprendió a leer nuestros gestos, a reconocer voces. El 2015 fue protagonista del traslado al Bioparque Ucumari. Fue movido como una pieza de alta precisión, bajo sedación y estrictos protocolos. En este nuevo hogar, Pancho ya no tenía rejas. El entorno era más natural, pero su dependencia seguía siendo total. Su salud, su dieta y su seguridad seguían estando en manos de un sistema de llaves y candados. La vida de Pancho ilustra la tragedia del cautiverio. Un animal que es propiedad de todos, pero no es dueño de nada, ni siquiera de su propio instinto. Su independencia fue anulada desde el día en que nació en el circo. Chita no tuvo las luces del circo, pero sí el peso del anonimato. Su origen se remonta a las colecciones de fauna que alimentaron los zoológicos colombianos en las décadas de los 80 y 90. Llegó al zoológico Matecaña siendo joven y allí se convirtió en la piedra angular de la exhibición de los chimpancés. Chita no fue entrenada para dar la mano o usar ropa de manera mediática, pero desarrolló una inteligencia social aguda. En el mundo de los primates, las hembras son las que gestionan las alianzas y el bienestar del grupo. Chita no eligió a Pancho, el cautiverio los unió. Sin embargo, con el paso de los años, desarrollaron un vínculo que la ciencia define como una pareja social estable. Ella era el equilibrio de Pancho. Cuando él, con su pasado de circo, se estresaba por el ruido o la presencia humana, Chita era quien lo calmaba. Su vida era un ciclo de acicalamiento, esa actividad vital donde se limpian mutuamente para reducir el cortisol y fortalecer el lazo. Para Chita, Pancho no era un espécimen de su especie, era su mundo entero. Su identidad estaba ligada a su grupo. Fisiológicamente, Chita era una hembra madura, menos corpulenta que Pancho, pero con la misma fragilidad ante el sistema. La historia de Yoko comienza en el escenario más turbio del tráfico de fauna en Colombia: el narcotráfico. A diferencia de Pancho, que conocía el aplauso del público, Yoko conoció el aislamiento de las colecciones privadas. Fue rescatado de una finca donde vivía como un objeto suntuoso, un capricho de alguien que lo veía como un símbolo de poder, pero no como un ser vivo con necesidades sociales. Llegó al zoológico Matecaña con las cicatrices psicológicas de quien no sabe ser un chimpancé. Los animales que vienen del narcotráfico suelen tener dietas aberrantes y miedos profundos a los ruidos o a los objetos extraños. Finalmente, Yoko fue integrado al grupo de Pancho y Chita. En la noche del 23 de julio, Pancho y Chita compartían un área de dormitorio, mientras que Yoko se encontraba en una celda contigua, pero separada por una puerta o reja de seguridad. El cuidador no olvidó cerrar todas las puertas por completo, sino única y específicamente la cadena de seguridad que conectaba el área de Pancho y Chita con el exterior.
Eran las 9 de la noche. El parque estaba cerrando sus puertas, pero alguien olvidó cerrar otras. La investigación de fiscalía es clara. No fue un fallo de los chimpancés. Fue una cadena de negligencia humana. 7 candados, 7 puertas que deberían estar aseguradas, quedaron abiertas. Imaginen a Pancho y Chita. De repente, el muro ya no está. El mundo es grande. Chita se queda cerca, asustada por las luces administrativas. Pero Pancho decide explorar. Camina hacia el parque Consotá. Hay personas cerca y se activa el código rojo. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. En lugar de movilizar a todos los veterinarios del departamento con rifles de sedación o llevar a cabo el protocolo que debe tener el santuario para este tipo de situaciones, se llamó a la policía y el ejército. ¿Por qué? La administración diría después que un chimpancé es una máquina de guerra, pero Pancho solo estaba caminando. Y los testigos dicen que Pancho solo se sentó a observar. Chita fue la primera, cayó dentro del parque. No hubo una persecución larga, no hubo intentos fallidos de sedación que justificaran el fuego letal. Un disparo terminó con su vida de décadas de cautiverio. Poco después, en el Consotá, rodearon a Pancho. Los expertos dicen que un sedante tarda entre 15 o 20 minutos para hacer efecto y que en este tiempo el animal puede ponerse agresivo. Esa fue la excusa. No quisieron esperar 20 minutos, prefirieron el silencio definitivo de un disparo. Pancho murió en el césped, bajo la luz de las linternas, solo. Este suceso fue el que automáticamente convirtió a Yoko en víctima. Tras la muerte de sus 2 únicos referentes, Yoko se convirtió en un huérfano de 30 años. Los reportes indican que los días siguientes al incidente, Yoko buscaba a Pancho y Chita en los rincones del hábitat, emitiendo sonidos de llamada que nunca tuvieron respuesta. Yoko es la víctima que sigue aquí, balanceándose en el silencio, recordándonos que el daño de esa noche no se mide solo en cuerpos, sino en el trauma de quien quedó solo. En cualquier bioparque de primer nivel, la primera línea de defensa ante una fuga es la contención química. Esto implica el uso de rifles de dardos cargados con anestésicos de acción rápida. Un dardo podría tardar entre 5 y 10 minutos en hacer efecto. El argumento del bioparque fue que en una situación de peligro inminente para la vida humana no podían esperar esos minutos. Pero si Pancho estaba en el parque Consotá, un área que estaba siendo evacuada y acordonada, ¿por qué no se intentó la sedación? Pancho no estaba atacando a nadie, estaba sentado, desorientado, y la ley solo exige el uso de la fuerza letal cuando sea el último recurso. También la ley colombiana cuenta con la ley 1774 del 2016, que establece que el trato a los animales debe basarse en el respeto, solidaridad y la compasión. El uso de fusiles Galil de la policía y el ejército contra un chimpancé es un exceso de fuerza. Un disparo de fusil de asalto no solo detiene al animal, también lo destroza. Cuando Chita fue abatida dentro del parque en una zona controlada, se rompió cualquier lógica de defensa propia. Se trató de una ejecución administrativa para cerrar el problema rápido y no para salvar vidas. Hablemos de las consecuencias. ¿Quién pagó? La fiscalía imputó a un cuidador, al de las llaves, al que gana el salario mínimo. Lo acusaron de maltrato animal por omisión. Pero, ¿qué pasa con los que dieron la orden? ¿Qué pasa con los protocolos de seguridad que fallan sistemáticamente? Hubo multas de la cárcel. El parque tuvo que blindarse con cámaras y nuevos cerrojos, pero no hubo cárcel para nadie. Los uniformados fueron exonerados porque seguían órdenes en una emergencia. La justicia no puede detenerse en el cuidador que se olvidó el candado. La responsabilidad administrativa recae sobre la dirección de Ucumari. Si el personal de seguridad no sabía cómo reaccionar sin disparar a matar, es una falla de capacitación del parque. Actualmente, la Fiscalía adelanta investigaciones por maltrato animal agravado. Sin embargo, en Colombia estas penas suelen ser excarcelables. El riesgo es que la muerte de Pancho y Chita quede reducida a una multa económica y no a un cambio real en la legislación de grandes primates.
La ciudad de Pereira no permitió que el silencio de la noche se tragara sus nombres. Mientras los despachos oficiales redactaban comunicados técnicos, las calles se llenaban de flores. Los murales que hoy decoran la ciudad no son solo pintura, son gritos de justicia que nos recuerdan que Pancho y Chita vivieron entre nosotros por décadas. ¿Y Yoko? Yoko es la víctima viviente. Se quedó solo. Durante meses, sus gritos buscando a Pancho y a Chita rompieron el corazón de los trabajadores. Así que hubo planes para llevarlo a Brasil, a un santuario de verdad. Pero la burocracia es más lenta que el dolor. Y Yoko permaneció mucho tiempo allí, recordándonos cada día que el cautiverio es una sentencia de soledad. Y aunque Yoko hoy vive su propio homenaje en la paz de las tierras brasileñas, nosotros aquí seguimos custodiando su historia para que ningún otro candado vuelva a quedar abierto. Memento a las víctimas. Pancho no era una fiera salvaje que recuperó su instinto. Fue un abuelo desorientado que buscaba en la oscuridad lo único que había conocido siempre, la presencia humana. Chita fue la muerte innecesaria. A diferencia de Pancho, ella nunca salió del radio de control del parque. Su ejecución dentro de las instalaciones es el punto más oscuro de la gestión de esa noche. Yoko fue rescatado del narcotráfico para ser protegido por el Estado, y fue ese mismo Estado el que le arrebató a su familia en una noche de pánico. Hacer este video fue muy triste porque al realizar la investigación te das cuenta de que Pancho y Chita no murieron por ser unos animales salvajes, murieron por una negligencia humana y por una falla en un sistema que no se encuentra aún preparado para este tipo de situación. Honramos la memoria de Pancho y Chita y retomamos la historia de Yoko para recordar que un santuario debe estar adecuado y cumplir con las normas para evitar este tipo de tragedias y que jamás vuelvan a suceder. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó mi contenido, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más notificaciones. También te invito a ingresar a Instagram, un lugar único y exclusivo para rendir homenaje a las víctimas. Muchas gracias.